Unas movilizaciones en las que también se habló sobre la precariedad laboral que sufren las mujeres. Un dato, 2022 terminó en Extremadura con una tasa de paro del 14% para los hombres y de casi el 22% para las mujeres. Estamos hablando de 6 puntos más. Sobre este y otros asuntos vamos a hablar hoy con Encarna Chacón, secretaria general de Comisiones Obreras, y con Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, la CREX. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias. Vamos a comenzar, Encarna, contigo. ¿Se hace lo suficiente para que cuando hablamos de precariedad laboral o de peores cifras del paro tengamos que hablar en femenino? Bueno, hay que reconocer que en este último periodo ha habido avances considerables. No hay más que hablar de la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional. Todo eso está ayudando para que se mejore sobre todo las condiciones laborales de las mujeres. Pero es cierto que queda un largo camino por recorrer. Has dado la cifra. Seguimos siendo cada 2 personas paradas, una es mujer. Cada 4 personas con contrato a tiempo parcial, 3 son mujeres. Algo no se está haciendo bien. Por lo tanto, necesitamos seguir avanzando para poder llegar a esa situación no dual que existe en este momento en el mercado laboral, donde las graves consecuencias las estamos pagando las mujeres. Y para eso, medidas fundamentales son medidas de conciliación para mujeres, pero también para los hombres. Porque la tarea de cuidado no es un tema específico de las mujeres, es un tema de responsabilidad social y compartida, que se llama corresponsabilidad. Esos avances son necesarios y para eso, evidentemente, la educación juega un papel vital para romper los estereotipos de género. Por lo tanto, a esta sociedad les queda mucho por avanzar y hay amenazas que tampoco podemos olvidar. Tenemos unas derechas, unas extremas derechas, que están queriendo de nuevo que las mujeres tengamos un papel pues, en el ámbito familiar. Y evidentemente, bueno, pues esa situación nosotros desde luego no la vamos a consentir y vamos a pelear porque las mujeres ocupemos el espacio que realmente necesitamos en esta sociedad, que no es otro que compartir hombres y mujeres las mismas realidades y las mismas oportunidades. El 84% de los emprendedores en nuestro país son hombres, Javier. El 16% son mujeres. Aquí también habría que actuar. Yo creo que se está actuando. Lo que ocurre es que lo que hay que ser muy realista, que la pesada losa que hay sobre todas estas cuestiones y esta brecha que hay de género obedece más a cuestiones socioculturales y de educación antropológicamente históricas que a la realidad de lo que hoy día es el mundo en cuanto a la capacidad que pueden tener mujeres y hombres y a la disponibilidad que podrían tener. Encarna lo ha tocado, el tema de la conciliación sigue siendo vital y es uno de los lastres realmente que nosotros detectamos desde el ámbito empresarial para realmente la incorporación de las mujeres, bien sea como empresarias, como emprendedoras, como trabajadoras en los distintos niveles, como altos cargos también en los ámbitos de dirección de las empresas, sigue siendo un lastre y eso es un tema sociocultural en la que la sociedad muchas veces pues hablamos mucho de igualdad, de mejorar, pero luego pretendemos que se mejore siempre a costa de otros y no somos capaces de una manera integral como Estado de darle soluciones a esos problemas. Me estoy refiriendo especialmente a que todas esas políticas de conciliación que nosotros por la vía de la negociación colectiva intentamos hacer algo, lo que está muy claro, que en las grandes empresas está siendo políticas exitosas. Y hay clarísimos ejemplos, pero cuando bajamos ya a medianas, sobre todo a microempresas y autónomos, es un auténtico problema. Pensemos en una empresa, microempresa, que tiene a lo mejor un trabajador. ¿Qué política de conciliación puede hacer si realmente el Estado no le ayuda? Con políticas y con fondos públicos. Y luego todo esto afecta también a otro tema muy importante, que es el tema demográfico. Porque claro, no hay que olvidar que las mujeres son las que, guste o no guste, las únicas que pueden parir hijos. Y las que tienen el derecho a decidirlo. Pero claro, si no ayudamos de manera integral, luego se quieren hacer políticas para la natalidad, para fomentarla. La mejor política para la natalidad es fomentar la conciliación y facilitar a las empresas que esas mujeres puedan parir, si quieren ellas libremente atender a sus hijos, ellas o su marido, como bien decía Encarna, o su pareja, lo que sea, pero lo que no se puede pretender siempre es que eso vaya sobre la espalda de las empresas, a costa siempre de las empresas. No, perdona, eso tienen que ser políticas sociales que tiene que financiar el Estado, porque en definitiva tenemos que ser solidarios todos y todos aportar para ello. Yo creo que si eso realmente consiguiésemos que fuesen unas políticas realmente favorecedoras y especialmente, como digo, a la pequeña, mediana empresa,
daríamos un avance muy importante para la incorporación plena, decidida, de la mujer al mundo laboral, y además mejorarían muchísimo nuestras empresas, porque somos muy conscientes de que el talento de las mujeres no se puede despreciar, y a veces no es que lo despreciemos las empresas, donde, como te puedes imaginar, nadie va a tirar piedra contra su propio tejado, sino son las mujeres las que libremente o por la vocación que quieran, las que deciden a veces no dar esos saltos a eso que tanto se llama ahora de romper el techo de cristal. El techo de cristal lo rompe, yo creo, la mujer que lo quiere. Otra cosa es que a veces, por la cuestión que sea y la decisión personal muy legítima que quiera, pues no quiere hacerlo. Lo que pasa es que sí que es cierto, Javier, por lo que dices de romper techos de cristal, que más del 90% de las excedencias por cuidado de hijos o esas reducciones de jornada para poder atender a la familia siguen siendo mayoritariamente las mujeres las que dan ese paso, seguramente por lo que tú dices del pasado de donde venimos y de lo que queda todavía mucho por hacer, pero los datos están ahí, más del 90%. Según datos de Comisiones Obreras, las mujeres en la región de media cobran 2.479 euros menos al año que un hombre. Estamos hablando de que se realiza el mismo trabajo, pero se pone otro nombre, encarna y se paga diferente. Por hilar esto que estás planteando con lo que dice Javier, de que las mujeres somos las que tenemos que romper ese techo. No, de verdad, no tenemos que ser superwoman. Aquí hay un déficit, y yo creo que es un déficit democrático, de no poder posibilitar las mismas igualdades a mujeres que a hombres. Y eso ocurre y por eso se da esa dualidad en el mercado laboral. No porque las mujeres queramos asumir ese rol de cuidadoras, ese rol de tener unos salarios menores o ese rol de no estar en las cúpulas de las empresas o de una promoción profesional como pueden llevar los hombres. No es una voluntad de las mujeres, es un déficit, como digo, de establecer medidas para que las mujeres podamos tener esas mismas oportunidades que los hombres. Y eso no ocurre. Por eso esta es la situación, nadie opta por ello. Y por eso estas diferencias salariales, claro que existen. Existen muchas veces en no tratar con trabajos de igual valor que tengan la misma retribución, que ya el Estatuto de los Trabajadores así lo reconoce. Existe también porque las mujeres muchas veces de manera no voluntaria asumen esas contrataciones a tiempo parcial o esas tareas de cuidado con esas excedencias o esos permisos, y eso al final va a venir a significar que la pensión va a ser más baja porque has cotizado menos a lo largo de tu vida laboral. Y eso es lo impresentable y eso es lo que hay que romper. Ese techo sí que hay que romperlo y lo tenemos que romper mujeres y hombres para llegar a esa situación, como digo, de equidad en el mundo laboral también. Porque esto si no es injusto para las propias mujeres, que no es una situación y un estatus deseado. Y por eso es importante los planes de igualdad que van a determinar y a diagnosticar en las empresas cómo se retribuye, qué categorías laborales están en cada uno de los puestos de trabajo en las empresas, y con ese diagnóstico, que veremos que realmente existe esa dualidad en el mercado laboral, pues se podrán corregir esas diferencias a medio y largo plazo. Por lo tanto, lo decía al inicio, hay cuestiones que han venido a mejorar la realidad, tenemos instrumentos y ahora es la necesidad de ponerlo en marcha, todos esos planes de igualdad en las empresas que vayan consolidando pues una realidad diferente donde mujeres y hombres podamos estar en igualdad de condiciones. Javier, hablamos de brecha de salario, hablábamos antes también de esa brecha o esa diferencia en cuanto a los hombres que dan el paso de emprender en nuestro país y las mujeres, pero es que hasta la brecha tecnológica hay diferencias entre hombres y mujeres. ¿Cómo se puede incentivar para acabar con estas diferencias, incentivar esas contrataciones en empresas, por lo que tú apuntabas, de no desaprovechar el talento también de buena parte de la sociedad? Pues yo creo que más allá de las políticas activas de empleo, en las que de hecho se está trabajando y hay diferenciación positiva prácticamente para cualquier proyecto de ayuda de mujer, bien sea como emprendedora, como autoempleo, como trabajadora por cuenta ajena, siempre hay un incentivo para la contratación de mujeres, igual que lo hay para otros colectivos. Pero más allá de eso, yo creo que es un tema global, es un tema sociocultural, donde hay que asumir esas cuestiones. Por ejemplo, el tema de la brecha salarial, Encarna lo ha apuntado, yo no dudo de esos datos que tienen ellos en el observatorio, pero lo que hay que ser realista es de dónde obedece eso, que nadie piense que es porque la empresa decide pagarle más a un hombre o a una mujer. Es porque al final, más allá de las posibilidades de los contratos a tiempo parcial que suelen asumir las mujeres más que los hombres, vienen también luego una serie de pluses que están recogidos en los convenios que hemos firmado patronal y sindicatos, en los que curiosamente suelen ser los hombres también los que están predispuestos a hacer ese tipo de trabajo. Pensemos en trabajos nocturnos, trabajos de peligrosidad, que dentro del mismo centro de trabajo pues suelen ser los hombres los que quieren asumirlos
voluntariamente o no, me supongo que es así, y desde luego las mujeres las que no suelen cogerlo. Eso a veces deriva efectivamente en que personas que están en la misma empresa, siendo mujer o hombre, cobran más o menos, pero derivado de su puesto de trabajo, de las condiciones que tienen, de las situaciones que mueven. Por lo tanto, el tema tecnológico estaríamos hablando un poco de situaciones similares. Mientras aquí realmente no haya una concienciación integral de toda la sociedad, con ayudas potentes, en todos los ámbitos, desde el educativo a todas las fases que se va pasando hasta el laboral, pues va a ser muy difícil que las mujeres realmente lleguen a donde quieran ellas llegar, que es donde yo creo que es lo importante. Aquí no se trata de una carrera de si más el hombre o la mujer, sino que cada uno, como personas que somos todos, decidamos hasta dónde uno quiere llegar y hasta dónde está dispuesto a llegar. Entonces, las cifras es cierto que a veces pues dan los juegos que dan, pero hay que ser muy realistas, y nosotros en la práctica es que ningún convenio, lo decía Encarna también, el propio Estatuto de los Trabajadores, y como cualquiera se puede imaginar, el ordenamiento jurídico español, en la situación en la que estamos, no permite ningún grado de discriminación en ningún ámbito, y menos tampoco en el salarial. Lo que ocurre es que las diferencias son realmente por los trabajos que suelen ocupar los hombres y los que suelen ocupar las mujeres. Bueno, medidas se ponen sobre la mesa, como esa ley de paridad, para intentar que se logre, sobre todo que las mujeres puedan dar ese paso a tener más poder en esas empresas o tener más responsabilidad. Encarna, Javier, os agradezco que nos hayáis acompañado. Nos hemos quedado con muchas preguntas en el tintero, así que creo que tendréis que venir otra mañana por aquí. Pues encantada, la verdad que es un placer. Cuando tú quieras, para mí ha sido un Gracias. placer compartirlo con vosotras dos.